¿Qué tal, amigos? Estamos en este microprograma continuando con esta explicación del libro del Apocalipsis, un libro siempre interesante, sobre todo porque comprender el género literario, se da cuenta, nos ayuda a encontrar el mensaje. Lo que hemos estado viendo hasta el momento es sencillamente una reacción que podemos decir que el autor está planteándonos una reacción entre lo que Dios quiere, lo que nosotros hacemos, y lo que la literatura apocalíptica considera que hay un elemento externo que es como una realidad espiritual que impide que Dios realice en su creación lo que Él desea. Es decir, instaurar el reino de Dios tiene como enemigos realidades espirituales. Eso es parte de lo que venía a ser el pensamiento en la época de Jesús, de lo que se llama la apocalíptica. Por ejemplo, en la literatura apocalíptica, el pecado del hombre no es tanto algo mayor, no es algo tan grave, porque existen realidades espirituales que provocan el mal en la creación. Entonces, eso es algo propio de la apocalíptica. Antes de la apocalíptica, la creación sufre daños, ¿no?, irreparables, o hay esta reacción contraria a lo que Dios quiere, pero porque el hombre comete pecado, porque el ser humano falla y porque el ser humano es contrario a esta voluntad de Dios. Cuando llega la literatura del Apocalipsis, que se desarrolla en el ambiente judío, tiene otro tipo de planteamiento. Es decir, el hombre no es la causa del pecado, el hombre no es el origen del mal, podemos decir. El Apocalipsis plantea que el origen del mal viene de una realidad espiritual externa en la que con la cual Dios lucha constantemente. Y que es esa realidad externa la que seduce al hombre para inclinarlo al mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay como diferentes corrientes de pensamiento teológico en el ambiente judío. Ahora, esta literatura es la que está en el Apocalipsis de San Juan, que encontramos al final de la Biblia cristiana, ¿no? Al final de la Biblia cristiana, porque la Biblia judía se queda en la parte del Antiguo Testamento, en algunos libros, exceptuando algunos libros, pero el canon cristiano abarca los dos, ¿no? Entonces, vamos ahora a comentar, porque estamos viendo esta reacción, esta lucha, ¿no?, pero que sigue líneas fundamentales. Les comentaba a usted que, por ejemplo, la literatura apocalíptica toma del Antiguo Testamento, está casi prácticamente, no voy a decir calcada, pero sí es algo que recoge mucho los símbolos que están en las grandes obras del pueblo judío, en las grandes obras del Antiguo Testamento. Es decir, el libro del Génesis, por ejemplo, el libro del Éxodo, porque claro, ya que el Apocalipsis plantea una liberación del mal, entonces recurre al Antiguo Testamento, al Éxodo, porque va a poner la liberación de todos los seguidores del Cordero, de lo que llama la Babilonia, lo que llama la ciudad del mal, la ciudad de la impureza. Entonces, está retomando imágenes del Antiguo Testamento muy conocidas en el ambiente judío, porque los lectores del Apocalipsis son judíos, pues entonces conocen muy bien lo que ahora vamos a escuchar. Entonces, ahora todavía continúa una reacción entre lo que el cielo manda a la tierra y lo que la tierra reacciona ante esto que llamamos las plagas. Pero ya en el capítulo 17 y en el capítulo 18 son dos capítulos casi al final del Apocalipsis en los que hay la lucha final y la condenación eterna del mal, que están en el capítulo 17 y el capítulo 18. Lo que es el 19, 20, 21 ya es la instauración de la nueva Jerusalén. Una vez que ha encerrado el mal, una vez que el mal ya ha sido capturado y ha sido dominado por Dios, entonces viene la instauración en los últimos capítulos
de la nueva Jerusalén y lo que va a decir el Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva, porque todo lo anterior ha pasado. Entonces vamos a ver en el capítulo 16 estas plagas, podemos decir, varias veces se van repitiendo, varias veces se van repitiendo. Y una frase que quiero que ustedes pongan atención y se la voy a recordar. Bien, dice así. Entonces tome conmigo el texto bíblico, vea usted en su Biblia el capítulo 16, vamos a leerlo y explicarlo parte por parte, siempre hay una introducción, evidentemente, de la visión. Dice, el versículo 1 del capítulo 16, oí una voz fuerte que salía del santuario y que decía a los 7 ángeles. Fíjese cómo siempre la simbología, ¿no? Son 7 ángeles que salen del santuario, ¿no? O sea, el santuario, estamos imaginándonos el templo, ¿no? El templo. Y de ahí salen 7 ángeles. Se supone que la palabra ángel es mensajero, salen 7 mensajeros. Y entonces se les dice, vayan y vacíen sobre la tierra las 7 copas del terrible castigo que viene de Dios. Ahora, estas copas son copas del castigo, o cálices, ¿no? Les comentaba que en la Biblia el símbolo del cáliz, el cáliz significa, por ejemplo, tiene varios significados. Hay un cáliz que es el cáliz de la victoria, el cáliz de la victoria, pero también existe el cáliz de la ira o de la cólera divina, ¿no? Existe también el cáliz del martirio. Casualmente en el Getsemaní, Jesús habla de que si es posible, no pases de mí este cáliz. Entonces ese cáliz es el cáliz del martirio, ¿eh? Pero acá se está hablando del cáliz de la ira de Dios, ¿no? Pero todo es una simbología. Todos son símbolos que se manejan acá para, sobre todo, captar la atención del lector o del oyente, ¿no? Dice, versículo 2, el primer ángel, porque son 7 ángeles, ahora, el primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra y a todos los que tenían la marca del monstruo, de la bestia, ¿no? Y adoraban su imagen y les salieron llagas malignas y dolorosas. Ahora, como le decía, esto tiene su paralelo en el libro del Éxodo. Una de las plagas es la plaga de las úlceras. Entonces, acá se está haciendo referencia, ya no que los que son dañados por las úlceras son los egipcios, no. Ahora los dañados por las úlceras son aquellos que siguen a el monstruo o la bestia, aquellos que están marcados, es decir, aquellos que le pertenecen. Esa es una forma de hablar en el Apocalipsis que está recogiendo de la costumbre que había en la cultura, ¿no? En el contexto que está viviendo, de que los esclavos se marcaban, ¿no? Así como se marca el ganado, se marcan las reses, se marca porque le pertenece. Entonces acá hay personas que le pertenecen al mal. Y un modo de decir eso es pues que están marcados, ¿no? Entonces bien, entonces la úlcera, ¿ven? Primera plaga. El segundo ángel vació su copa sobre el mar y el agua del mar se volvió sangre. Bueno, inmediatamente aquellos que están escuchando el Apocalipsis están en su mente recordando lo que pasó en Egipto cuando Moisés intenta liberar al pueblo de Israel y entonces hunde la vara en todo lo que significaba el Nilo, porque el Nilo, claro, significaba ¿qué? Significaba la vida para la siembra, la vida para todo lo que son los alimentos. Entonces, está atacando prácticamente el núcleo, la fuente de vida. Acá, es muy interesante, va a atacar, dice acá, muere todo lo que hay en el mar, pero el tercer ángel, ya vamos 3 ángeles, el tercer ángel vació su copa sobre los ríos, los manantiales y todo se volvió sangre. Entonces ahora son mares y ríos. Toda la fuente de ingreso, podemos decir, económico, toda la fuente de vida que tiene, en este caso, Roma, ¿no? Está tocada por Dios, tocada por Dios. Pero es un símbolo, solamente es un símbolo.
Luego oí que el ángel de las aguas decía: tú eres justo por haber juzgado así, Dios santo, que eres y que eras. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los que pertenecen a tu pueblo santo y de los profetas, tú también ahora les das a beber sangre, se lo han merecido. Ah, interesante, está haciendo referencia el ángel de que Dios ha convertido el agua en sangre para darles de beber a los seguidores de la bestia, porque ellos han derramado la sangre de los seguidores de Cristo. O sea, es un símbolo para decir como que uno tiene que beber de su propia medicina. Todo lo que uno crea, lo que uno hace, ¿no? Como quien dice, lo que tú haces a los demás se va a revertir sobre ti. Entonces, acá está condenando el Apocalipsis una sociedad que ha tomado o ha derramado la sangre de los seguidores de Cristo, y ahora Dios toca el agua y les da de beber sangre, ¿no? Dice acá: oí también que del altar decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, tú has juzgado con verdad y rectitud. ¿Por qué? Porque del altar nos hemos quedado en el capítulo 5. Si usted va al capítulo 5, la imagen es que en el altar que está en el cielo, hay un altar en el cielo, debajo del altar están todas las almas de aquellos que han sido muertos a causa de la persecución. Entonces, son esas almas que están reclamándole justicia a Dios. Pero recién en este capítulo Dios hace justicia, ¿no? Entonces, por eso dice: eres justo, ¿no? Porque has hecho justicia. Entonces, ahora, el cuarto ángel vació su copa sobre el sol y se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente. ¿Ve? Todos quedaron terriblemente quemados, pero, entonces ahora coja su lápiz, ¿ya? Y subraye las frases que yo le voy a... Mira, la frase que viene ahora. Porque esta es una evidencia clarísima de que el autor está haciendo un midrash, está haciendo una interpretación del libro del Éxodo, una actualización del libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, ¿qué pasa con el faraón? El faraón ve las plagas, ve el tema de la sangre, vio el tema de los mosquitos, vio el tema de las ranas, vio el tema de todo lo que pasó y por último no se convirtió. Entonces ahora está aplicando la misma imagen. Por eso dice: el cuarto ángel vació su copa sobre el sol se le dio poder para quemar. Ve, interesante, ¿no? Cómo la creación también colabora con el designio divino de dar lecciones a una humanidad que se ha rebelado contra el Creador, ¿no? O sea, la propia creación también colabora, la naturaleza colabora para dar lecciones o para darnos lecciones, ¿no? Entonces miren, entonces dice: pero no se convirtieron a Dios ni lo alabaron, sino que se dijeron cosas ofensivas contra Él, que tiene poder sobre estas calamidades. Entonces, ¿se convirtieron? No se convirtieron. Al contrario, siguieron empecinados en sus cosas. ¿Cuáles serían las cosas? Ofensas a Dios. No alabaron a Dios, que tiene poder sobre estas calamidades. O sea, Dios tiene poder sobre estas situaciones que están pasando, pero no hay conversión, no hay una reacción positiva. Entonces, ¿se da cuenta cómo está utilizando el mismo paralelo del libro del Éxodo para decirnos a nosotros que somos tercos, ¿no? El ser humano es así, pues el ser humano es mira, observa, pero no aprende, ¿no? Entonces, el quinto ángel, ya estamos con el quinto ángel, vació su copa sobre el trono del monstruo. O sea, ahora Dios no ha tocado el sol, ¿de acuerdo? Ha tocado el agua, pero ahora va a vaciar su cólera sobre el trono del monstruo, o sea, sobre la sede política donde está sentado el mal. O sea, como quien dice, va a atacar directamente la política de Roma. Y dice acá: y entonces su reino quedó en oscuridad.
la gente se mordía la lengua de dolor. Claro, y claro, está tocando el sistema político, ¿eh? Acá ha tocado el trono donde está sentado el monstruo, la bestia, ¿eh? Pero ni aún así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas, dijeron cosas ofensivas contra Dios, el Dios del cielo. ¿Se da cuenta? Entonces aquí lo que está diciendo es la terquedad de un sistema que no reconoce que el mal que le está quejando proviene de su propio pecado, de su propia ofensiva a Dios. Entonces, esta terquedad nos hace caer en cuenta que el autor está comparando o está haciendo un paralelo con el Éxodo, cuando el faraón permanecía terco y al ver incluso todo el tema de las plagas, no se convertía o no quería reconocer, ¿no? El sexto ángel bajó su copa sobre el gran río Éufrates y el gran río, el agua del gran río se secó para dar paso a los reyes que venían del oriente. Acá lo que está hablando es que van a llegar algunos reyes, como se sabe la historia. Roma cayó en manos de ¿quién? De los bárbaros, claro. Ha habido varios reinos que han querido ir contra Roma, y entonces está haciendo referencia a algunos reinos del oriente que van a ir contra el mismo imperio romano, ¿no? Bien, entonces también Dios se vale de los enemigos de Roma para poder hacer que Roma recapacite, ¿no? Y se pueda convertir. Porque fíjese, la palabra, digamos, de conversión aparece acá. Es decir, lo que sucede como plagas espera la conversión de Dios. Aún sea la bestia, aún sea los marcados de la bestia, Dios le da la posibilidad de que puedan convertirse viendo la situación que están pasando. Entonces dice aquí, de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces acá hay algo interesante. Ha habido plagas similares a las del Éxodo. ¿Y qué cosa ha hecho la bestia? La bestia lo que ha hecho es reunir a todos los reyes, lo que trata de decir el Apocalipsis es todos aquellos que colaboran con Roma, todos los reinos, toda la política que está unida al imperio romano, pues Roma los va a reunir y va a hacer frente a Dios en una batalla en un lugar llamado Armagedón. Y entonces interesante porque la gran batalla va a venir después en este lugar donde se han dado las más grandes batallas de la historia de Israel. Ahora, ¿dónde queda ese lugar? Algo interesante, ¿no? Porque nosotros podemos ubicar ese lugar porque es un lugar, vuelvo a repetir, donde tradicionalmente las grandes batallas de Israel se han llevado en este valle llamado el Valle del Armagedón. Ahora, ahí en ese lugar se llevará a cabo, según el Apocalipsis, la gran batalla final, ¿no? El gran encuentro entre el bien y el mal, que es muy interesante verlo en el capítulo 19, cómo termina la batalla, ¿eh? Yo después se lo voy a explicar, pero no les quiero comentar más, pero es una batalla muy breve, ¿ya? Muy corta, ¿ya? Y entonces dice acá, mira, yo vengo inesperadamente como un ladrón, dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa para no andar desnudo, dejando la vergüenza de su desnudez. Ojo, acá hay mucho tomate, podemos decir, mucha cosa que explicar. En primer lugar, ¿cuál? En primer lugar, porque dice, yo vengo como un ladrón en cualquier momento. Esta es una afirmación para los cristianos que están leyendo el Apocalipsis. El Señor va a llegar en cualquier momento, como un ladrón. Pero esta referencia la encontramos en el Evangelio. Recuerden ustedes que hay una parábola que dice, el reino de Dios se asemeja a un ladrón que llega en la noche. ¿Ya? O sea, lo está tomando del Evangelio. O sea, acá el Juan ha
tomado una frase del Evangelio, ¿ya? Del Evangelio. Dice, dichoso el que está en vela y conserva su vestido, su ropa, para no estar desnudo. ¿Por qué? Porque el desnudo, la desnudez, recuerdan la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo. Entonces, la desnudez del hijo representa la falta de dignidad. Entonces, el estar desnudo representa la falta de dignidad. Entonces, vamos a entender que Dios quiere que todos nosotros le esperemos, pero con la dignidad que corresponde a la fe cristiana. Bien, y por último, dice aquí, está el séptimo ángel. El séptimo ángel dice así: vació su copa en el aire y desde el santuario del cielo salió una voz fuerte que venía del trono y decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, truenos, la tierra tembló a causa de un terremoto violento que jamás hubo así en el mundo. La gran ciudad se partió en tres, las ciudades del mundo se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia para hacerle beber el vino de su ira terrible. Todas las islas, los montes desaparecieron, del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de más de 40 kilos, y los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios por la calamidad del granizo, porque fue un castigo espantoso. O sea, al final, ninguno se convierte viendo las cosas que han pasado. ¿Ya? Eso revela algo muy cierto. Nuestra falta de reconocimiento de que las situaciones que experimentamos son un revés de nuestro propio pecado, pero hay algo importante. Entonces, ahora todo lo que es la bestia, todo el sistema que se ha creado, político, etcétera, Dios manda un terremoto. Cuando aparecen terremotos en el Apocalipsis significa que Dios quiere quitarle estabilidad, porque cuando tiembla la tierra nos sentimos que somos, ¿qué somos cuando tiembla la tierra? Cuando viene un terremoto, o sea, cuando se nos parte, como dice acá, se partió el suelo, toda la ciudad que estaba construida, ¿no? Hermosa, fuerte, se vino abajo. ¿Qué significa? De que todo lo que hemos construido es frágil. Bueno, no es por nada, pero la experiencia también que estamos pasando nos ha mostrado nuestra fragilidad. Lo frágil que somos, y como dice el texto del Evangelio, si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Bien, así hemos terminado este capítulo 16 del libro del Apocalipsis y volveremos con el comentario al capítulo 17.